Netflix lanzó hace unos días una popular serie sobre la vida de Jeffrey Dahmer. Es una serie que ya ocupa el primer lugar en las listas de la aplicación en muchos países del mundo y ha sido alabada principalmente por su gran habilidad para recrear todo lo que ocurrió en aquella historia y para recrear con fidelidad la vida de Jeffrey Dahmer. En mi opinión, es una de las series más fieles que he visto sobre asesinos seriales. También supera muchas películas. Pero ninguna serie, ninguna producción audiovisual está exenta de cometer errores o adaptaciones que no van con la realidad. Quédense aquí y les voy a contar 10 errores de la serie sobre Jeffrey Dahmer. Glenda Smith, una de las protagonistas de la serie, que es muy famosa por haber vivido al lado de Jeffrey Dahmer, en realidad no vivía en el apartamento de al lado. De hecho, ella vivía en otro edificio que quedaba en el mismo barrio. Lo que sí es cierto es que ella fue la protagonista de aquel momento en el que la policía ayudó a que Jeffrey devolviera a su casa a una de sus víctimas menores de edad. Esta decisión del director de cambiar esta realidad tiene que ver con un tema de fluidez narrativa en la que combinaron el personaje de Glenda con el de Pamela Bass, una mujer que sí en efecto vivía en el apartamento siguiente al de Jeffrey Dahmer. En uno de los primeros capítulos, Jeffrey Dahmer le regala unos renacuajos a su maestra. Ella, extrañada, se los regala a un niño y él entra en cólera. Esto es real, él lo contó. Sin embargo, hay un pequeño cambio. Luego podemos ver que él va a la casa del niño y se roba los renacuajos para matarlos con aceite de motor. Pero es mucho más macabro lo que ocurrió en realidad, porque él mató a los renacuajos con este aceite en la misma casa donde vivía el niño, de manera que desde muy pequeño estaba acostumbrándose a entrar furtivamente en la vida íntima de las personas. La primera víctima de Jeffrey Dahmer, Steven Hicks, era un autoestopista de la misma manera en que lo muestra la serie. También muere de la misma manera en que lo muestra la serie. Sin embargo, su cuerpo no fue destruido y escondido sino hasta 2 años después del asesinato, cuando Jeffrey Dahmer ya había vuelto del ejército. Supongo que la decisión en este caso tuvo que ver con la necesidad de que la historia se contara seguida sin ningún tipo de pausa como lo fueron estos 2 años. En algunas de las aproximaciones de la historia de Jeffrey Dahmer se conoce la historia de un corredor que siempre está trotando por las vías del lugar donde vivía Dahmer en aquel entonces. En la serie podemos ver cómo él decide ir con un bate para atacarlo e incluso se encuentran frente a frente y él intenta atacarlo pero se arrepiente. En la vida real esto nunca pasó. Dahmer fantaseó mucho con este hecho, pero cuando por fin se decidió hacerlo, nunca más volvió a ver al corredor. Probablemente esta hubiera sido la primera víctima de no ser por los azares de la vida. Hay otro capítulo de la serie donde vemos a Jeffrey Dahmer tomando sangre directamente desde una bolsa de estas especiales de aquel lugar del banco de sangre donde trabajaba. La verdad es que aunque Jeffrey sí probó la sangre porque tenía curiosidad, nunca lo hizo con tal gusto y dedicación como vemos en la serie. De hecho, nunca tomó directamente la bolsa y se la metió a la boca. El acto real lo hizo en la terraza del lugar donde trabajaba y solo fue una pequeña cantidad que escupió inmediatamente porque no le gustó su sabor. Hay otro capítulo donde hay una persona que se queda varada en su carro y Jeffrey la ayuda y luego la lleva a la casa y la droga. La abuela de Jeffrey es quien salva la vida de este muchacho sin saberlo. En la vida real, este muchacho se llamaba Ron Flowers y la razón verdadera por la que no fue una víctima de Jeffrey Dahmer es que pesaba más de 120 kilos, razón por la cual nuestro protagonista temía sufrir problemas a la hora de cargar el cadáver de esta persona. Hay otro capítulo donde lo vemos siendo condenado por abusar de un menor. Recibe una pena de 1 año, algo que es completamente verdadero, pero en la serie se nos muestra como si este año hubiera sido en una prisión común y corriente, cuando en realidad estamos hablando de un centro de detención en Milwaukee que más parecía un hotel que otra cosa, era como una especie de centro de rehabilitación. Los 2 populares policías, el agente Balcersack y el agente Gabrich, fueron quienes devolvieron a una de las víctimas de Jeffrey Dahmer a su casa. Esta víctima luego sería desaparecida y asesinada por nuestro protagonista. En la serie vemos cómo fueron suspendidos y luego rápidamente retornaron a sus labores gracias al sindicato para recibir más adelante el premio a Policías del Año. En la vida real, estos 2 agentes de policía jamás recibieron ese premio y aunque sí volvieron
a trabajar por cuenta de las influencias del sindicato, la verdad es que lo hicieron 3 años después de que ocurrieron los hechos. En uno de los últimos capítulos vemos que la hija de Glenda Smith, Sandra, es arrestada por atacar a unos jóvenes que se estaban tomando unas fotos en la entrada de la casa de Jeffrey Dahmer. La verdad es que no hay ningún registro de que esto hubiera ocurrido. Probablemente fue una decisión del director para hacer ver a la policía aún más mal y dejarnos claro que el mensaje que hay detrás de esto es la inoperancia y el racismo de la policía. Si usted conoce la historia de Jeffrey Dahmer, sabrá que esto no es un spoiler. Chris Scarver, aquel recluso que asesinó a Jeffrey Dahmer en la prisión, en realidad sí lo hizo. Utilizó un arma metálica tal cual se ve en la serie. Y sin embargo, utilizó esta misma arma para asesinar al otro recluso. Ambos perdieron la vida de la misma manera y en el mismo lugar, así que sí hubo un pequeño cambio en este momento de la serie. Por otro lado, la misma prisión determinó que no hubo ninguna complicidad o negligencia por parte de los guardias de seguridad. Scarver recibió 2 cadenas perpetuas extra por lo que hizo y además pasó 16 años encerrado en solitario, gracias a la muerte de Jeffrey Dahmer. Con este video no quiero criticar o decir que la serie de Jeffrey Dahmer es mala. De hecho, para mí es la mejor serie del año en cuanto a asesinos se refiere. Uno de los mejores productos de estas historias que nos gustan. Espero que les haya gustado esta búsqueda de la verdad de los detalles, porque la verdad son pequeños detalles. En la práctica la serie es muy real, muy fidedigna a lo que ocurre en realidad. Y si les gusta este tipo de contenido, recuerden seguirme y díganme si les gustan los comentarios para yo hacer más. Tenemos otras series como Mindhunters y tenemos películas sobre asesinos. ¿Qué tal si buscamos la verdad de los asesinos detrás de las películas? Síganme y lo vemos.